¿Qué tal, jóvenes? Ahora en este video pues veremos la última distribución de probabilidad, que es la distribución normal. Ustedes contarán con este documento de apunte, entonces pues comencemos con esta introducción. Lo que vamos a estar comentando aquí es ver las aplicaciones que tiene la distribución normal, de dónde surge para comprender lo que sería la referencia o el marco de referencia de esta distribución y sobre todo sus características y propiedades esenciales que la hacen diferente a lo que es la distribución binomial, Poisson y alguna otra que hayamos visto. Bien, como marco de referencia, pues ya sabemos lo que es una variable aleatoria. La variable aleatoria sabemos que proviene o es el resultado de un experimento aleatorio, dado que su valor surge al azar y se le asignan probabilidades de ocurrencia a los valores que pueda tomar dicha variable. Estas variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Tratándose de variables cuantitativas, tenemos lo que son las distribuciones de probabilidad, que si recuerdan, pues es una tabla o un gráfico donde se presentan los posibles valores de la variable aleatoria con sus probabilidades de ocurrencia respectivas, con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Anteriormente, pues habíamos mencionado la distribución Bernoulli, binomial y Poisson, que son distribuciones de probabilidad para una variable discreta. Ahora estaremos viendo las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, específicamente la distribución normal. Que quede claro, existen otras distribuciones como el uniforme y la exponencial, entre otras más. Ahora bien, para la distribución de probabilidad de las variables aleatorias continuas, tenemos el detalle es eso, que son variables continuas, es decir, sus valores se encuentran dentro de una posibilidad infinita de posibles valores dentro de un intervalo. Entonces, ya no tenemos valores únicos, por así decirlo. No vamos a calcular el valor de 0, de 1, de 2 o de 3, sino que vamos a estar calculando valores dentro de intervalos o en dado caso mayor o igual a 2, por ejemplo, menor o igual a 5, pero no valores puntuales porque ya estamos trabajando con variables aleatorias continuas que, si recuerdan, pues se expresan mediante números fraccionarios o racionales. Como dice aquí la función de densidad, es aquella expresión matemática que define la distribución de probabilidad. En el caso de la distribución normal, la función de densidad va a generar un gráfico muy parecido al que tenemos aquí, que se le conoce como la campana o la curva de distribución normal, donde en el punto central, que está el pico de la curva, es donde tenemos la mayor probabilidad de ocurrencia de los valores. Si recuerdan, en el eje de la Y tenemos las probabilidades de ocurrencia, pues aquí sería el punto más alto. Entonces los valores que tenemos de la variable que se encuentran en el eje de las X, pues serían los más probables, los que están aquí en el pico de la curva. Conforme nos alejamos de la curva son menos frecuentes, pero conforme nos alejamos del punto más alto, pues son menos frecuentes, ya sea por el lado derecho o menos frecuentes por el lado izquierdo. Adicionalmente, por ejemplo, tenemos la distribución uniforme. Si se fijan, la probabilidad es la misma para todos los valores de la variable. Un ejemplo podría ser el lanzamiento de un dado, donde veríamos algo así. Todos los resultados son igualmente probables. Y tenemos la probabilidad o la distribución de probabilidad exponencial, donde los resultados más cercanos a cero son los más probables y conforme se alejan, si se fijan, la probabilidad disminuye. Pero vamos a enfocarnos en la distribución normal. Vamos pensando qué variables podrían tener un comportamiento así, asumiendo que el centro de la curva es la media. Entonces, donde tengamos los valores más probables son los que están cercanos a su media y conforme se alejan de la media son menos probables. Y aquí es donde tenemos varios ejemplos de variables o poblaciones numéricas, como menciona, que pueden ajustarse a la distribución normal. Tenemos los pesos, los errores de medición, mediciones de inteligencia, es decir, coeficiente intelectual, estaturas, indicadores, medidas económicas, tiempos de reacción, etc. Por ejemplo, si nos enfocamos en lo que es el coeficiente intelectual, vamos a hacerle aquí un zoom. Aquí estaría el promedio del coeficiente intelectual de la población. Entonces, la gran mayoría pues tenemos un coeficiente intelectual promedio.
Existen personas que tienen un coeficiente intelectual más alto al promedio, pero si se fijan cada vez son menos frecuentes. Existen personas con un coeficiente intelectual muy alto, pero son menos frecuentes, así como un coeficiente demasiado bajo, pero son menos frecuentes. La gran mayoría estaría cercanos a su media. Espero que con eso pues quede un poquito más claro la noción de lo que representa esta curva. Ahora bien, por ejemplo, esa curva surge ¿de dónde? Nosotros podemos tener lo que sería aquí, por ejemplo, talla o en dado caso estatura de una persona, evaluada en centímetros, y generamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, construimos el histograma y este sería el histograma a partir de esa tabla de distribución de frecuencias. Podrían visualizar aquí un polígono de frecuencias que superponemos y veríamos ese comportamiento de la curva de distribución normal, donde pues los valores más probables, donde tenemos mayor valores, son cercanos aquí al pico, que asumiríamos que aquí está la media. En promedio existen personas que a lo mejor sí midan unos 75, 175 centímetros, 170 y serán los más comunes. También sabemos que existen personas que miden 200 centímetros, pero son menos frecuentes, así como personas que miden 140, 150 centímetros. Sí existen, pero son menos frecuentes. Eso es lo que nos dice este comportamiento de la curva de distribución normal. Ahora bien, entrando a la distribución normal, ¿qué propiedades tiene esta curva? Esta curva tiene la propiedad de ser simétrica, es decir, que ustedes la pueden partir a la mitad y generan dos partes iguales, son imágenes de espejo, dado que la curva es simétrica. Es continua porque esta curva va a tomar valores desde menos infinito, pasando por 0 hasta infinito, y ya dice aquí con forma de campana. Con forma de campana quiere decir que tiene un punto alto, que es el centro de la curva. Si vemos el punto que tenemos aquí abajo, el centro de la curva va a estar representado por la media, que coincide con la mediana, que coincide con la moda. Es decir, el punto más alto está en la media, la mediana y la moda. Existen otras medidas que se llaman medidas de forma, como la simetría y la kurtosis. Si esta curva realmente sigue una distribución normal, entonces la simetría será 0, porque la curva dijimos que es simétrica, no es asimétrica. Y la kurtosis hace referencia a qué tan aguda o qué tan alta es la curva o qué tan chaparrita. Y tiene que ser igual a 0 para decir que es una curva de distribución normal. Adicionalmente, si aquí tenemos en el eje las X, lo que vendría siendo la cantidad de desviaciones estándar en lo que nos podemos alejar de la media. Si ustedes recuerdan, es la media más menos la desviación estándar y nos podemos alejar en más menos 1, más menos 2, más menos 3 desviaciones estándar. Si nosotros nos alejamos más menos una desviación estándar de la media, es decir, por encima y por debajo, estaremos abarcando el 68% de las observaciones. Si nos alejamos de la media en más menos 2 desviaciones estándar, tanto por encima como por debajo de la media, abarcaremos el 95% de las observaciones. Y si nos alejamos en más menos 3, tanto por encima como por debajo de la media, estaremos abarcando el 99.7% de las observaciones. Si recuerdan, habíamos comentado que el 0.3% de las observaciones que quedan fuera, que serían 0.15 de este lado y 0.15 del lado izquierdo, son aquellas observaciones que se consideran atípicas, o en este caso observaciones anormales, porque se estarían saliendo de la curva de distribución normal. Como dato, su rango intercuartílico es igual a 1.33 desviaciones estándar, es decir, del cuartil 1 al cuartil 3 se tiene esa medida de 1.33 desviaciones estándar y su rango es infinito, ya de menos infinito a infinito, ya habíamos dicho, pues va desde el lado izquierdo, desde menos infinito hasta infinito. Entonces bien, esta es una curva de distribución normal, ya dijimos, es continua desde menos infinito a infinito. En el centro, que es el punto más alto, tenemos la media, mediana y moda. Dado ello, se genera una forma de campana o una curva que es simétrica y que ya dijimos, pues la media, mediana y moda se ubican en el centro. Entonces esta sería la curva de distribución normal que surge pues, de un polígono de frecuencias. Ahora bien, aquí tenemos la función de densidad. ¿Sí? De una variable, bueno, para una variable aleatoria x que sigue una distribución normal, aquí la tenemos, si se fijan,
tenemos como parámetros, por ahí está la desviación estándar, está la media, que es mu, la varianza, y unas constantes como la letra E, o la constante E y pi. ¿Sí? Esto ya lo veremos más adelante, o se comentará. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que, si recuerdan, anteriormente mencionamos varias variables que pueden ser una curva o generar una curva de distribución normal, seguir este comportamiento de la curva de distribución normal. Comentamos que eran los pesos, las estaturas, los coeficientes intelectuales, las mediciones o errores de mediciones, cuestiones económicas, etc. Entonces, con esas variables generaría una curva de distribución normal muy particular. Si en el eje de las X tenemos lo que serían los números reales desde menos infinito hasta infinito, pues aquí tendríamos una infinidad de curvas de distribución normal que representan cada una de las variables o diferentes variables. Aquí estaríamos viendo, por ejemplo, cuatro curvas de distribución normal. Si se fijan en que coinciden la curva roja, verde y azul. Todas ellas coinciden en que en el centro es 0, es decir, su media es 0. Eso nos dice que la media es uno de los parámetros de la distribución normal. La media representa el parámetro de centralización, es decir, nos va a ubicar la media sobre el eje de las X, en qué punto en el eje de las X se encuentra el pico de la curva o el punto más alto de la curva. Ya dijimos, la curva roja, verde y azul, como su media es de 0, indica que el punto más alto pues se va a ubicar en el 0. Fíjense, la curva magenta tiene una media de menos 2, se desplaza hacia el lado izquierdo en el eje de las X y pues de su punto más alto lo tenemos en el menos 2. Ahora ven, ubiquemos nuevamente estas tres curvas, la roja, verde y azul. Aquí tenemos sus varianzas, vean cómo cambia la varianza de la curva roja con respecto a la verde con respecto al azul. La varianza más pequeña la tenemos en la curva roja. Esta curva roja tendría una mayor kurtosis porque tiene un mayor apuntalamiento o la vemos como más aguda la curva, lo que implica que se vea más alta o más delgadita. Entonces la varianza es menor. Entre la varianza se va haciendo más grande. Vean la curva azul. ¿Qué pasa con la curva como tal? Pues se hace más chaparrita y se hace más abierta, porque hay mayor variabilidad en los datos. Tiende a haber mayor cantidad de datos que se alejan, o una mayor cantidad de datos que se alejan de la media tanto por su lado derecho como por su lado izquierdo. Entonces, por eso la varianza es una medida de dispersión. En la distribución normal es un parámetro de dispersión que nos va a indicar cuánto se abre o cuánto se cierra la curva. Entre más abierta es la curva, más grande la varianza y pues vamos a ver más chaparrita la curva, como la curva azul. Entre más pequeña la varianza, la curva es más aguda, más cerrada, se ve más alta, como la curva roja. Sí, entonces fíjense, aquí tenemos cuatro curvas diferentes de distribución normal que podrían representar cuatro variables diferentes. Entonces, para cada variable, pues prácticamente generaríamos una curva muy particular porque tendría su respectiva media y su respectiva varianza. Otro ejemplo sería aquí. Fíjense que todas estas curvas, que son 5 curvas, presentan la misma media. La media es de 0, pero ¿en qué están variando? ¿En qué están cambiando? Pues en su desviación estándar o su varianza. Fíjense aquí. La curva azul es la que tiene la menor varianza, pues es la que se ve más aguda, más alta. Y va disminuyendo, va aumentando la varianza conforme vamos presentando la curva roja, la verde, esta que se ve como negra, amarilla y esta que se ve como cafecito, grisecita. Entonces, a mayor varianza, pues se abre más la curva, hay mayor dispersión en sus datos. Se alejan más de la media, si recuerdan. Bien, entonces, antes de pasar a lo que sigue, ahora en lo que es una distribución de probabilidad por una variable aleatoria continua, las probabilidades van a ser áreas bajo la curva. ¿Sí? Entonces nos interesa el área bajo la curva. El área bajo la curva va a representar una probabilidad. Entonces vamos a revisarnos un poquito esta. Entonces lo que nos interesa o lo que nos va a dar el resultado de probabilidad va a ser el área bajo la curva. Ya habíamos comentado cuál es la probabilidad máxima. La probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces el área que vemos aquí debajo de esta curva, la curva es la azulita, el área sería la roja. El área bajo esta curva es igual a 1.
El área total bajo la curva es igual a 1, que es la probabilidad del espacio muestral. Y nosotros vamos a estar obteniendo áreas debajo de esta curva que representarán probabilidades. Eso será mediante esta función de densidad de aquí. Y si ustedes recuerdan, la herramienta del cálculo que nos permite obtener áreas bajo la curva son las integrales. Entonces necesitaríamos definir la ecuación de la curva, a partir de ahí integrar de cierto punto a cierto punto para generar un área. ¿Sí? Entonces, como las probabilidades están representadas como áreas bajo la curva, no podemos obtener la probabilidad de 2. Porque la probabilidad de 2, por ejemplo, pues sería una línea recta nada más aquí. Es un punto, no es un área. Entonces, por eso aquí vamos a buscar probabilidades que representen áreas bajo la curva. Podemos buscar el área mayor o igual a 2, que sería pues del 2, por ejemplo, en la curva azul, del 2 hacia la derecha se genera un área. Esa sería nuestra probabilidad que vamos a buscar. O por ejemplo, del 0, la probabilidad de que sea menor o igual a 0, pues sería a partir del 0 se genera una línea hacia el lado izquierdo. Se genera un área. Entonces, necesitaremos generar la ecuación de cada una de las curvas e integrarlas. Como ya dijimos que hay una infinidad de posibles curvas de distribución normal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estandarizar. Vamos a estandarizar las curvas de distribución normal. Todas las que existen las vamos a estandarizar en lo que va a ser la curva de distribución normal estándar. ¿Sí? De esta forma trabajaremos con una única curva. Todas las curvas que existen las vamos a estandarizar a una sola. Entonces, nuestra variable aleatoria x, que puede ser cualquier variable, la vamos a estandarizar y la vamos a transformar en una variable aleatoria z. Entonces, bien, veamos, por ejemplo, aquí tenemos una curva de distribución normal donde la media es de 1010 unidades. Más o menos, pues aquí tendríamos la desviación estándar, esta primera desviación estándar que sería de 20 unidades, de 1010 a 1030, son 20 unidades. Entonces vamos a estandarizar esta curva en la curva de distribución normal estándar de la variable aleatoria z. Entonces la estandarizamos y ¿qué va a cambiar ahora? Esta curva, ahora su centro, su media va a ser de 0 y su desviación estándar va a ser de 1. ¿Sí? Entonces cambian los parámetros. ¿Y cómo se estandariza? Con esta fórmula que se le llama la fórmula de estandarización o de transformación, para obtener la variable aleatoria z, que tiene las características de tener una curva continua de menos infinito a infinito, donde la media es igual a 0 y la desviación estándar y varianza es igual a 1. Entonces necesitamos obtener el valor o conocer el valor de la variable aleatoria, le restamos su media y lo dividimos entre su desviación estándar y así le habremos estandarizado esa variable aleatoria continua que llamamos x y ahora será z. Esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Pues para trabajar con una sola curva de distribución normal y no tener que estar integrando todas las posibles curvas y obtener áreas bajo esas curvas. Entonces, las áreas bajo la curva que vamos a buscar es bajo esta curva de distribución normal estándar y así obtendremos probabilidades. Para las probabilidades se trabaja con lo que es esta tabla que se llama tabla de distribución normal estándar, que si se fijan está dividida en dos mitades. La primera mitad, o la del lado izquierdo, abarcaría todos los valores de la curva de distribución normal estándar desde menos infinito hasta 0, mientras que el segundo lado abarca la segunda mitad, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Todos estos números que ven aquí adentro son probabilidades. El interior de esta tabla son probabilidades. Si todas estas sean probabilidades, y si se fijan en la primera columna tendríamos valores de z por renglones tendríamos en la primera columna por renglones valores de z, así como por cada una de las columnas que tenemos en el primer renglón y continúa en la segunda mitad. Bien, como nota, si esta curva de distribución normal estándar es simétrica, ¿sí? Es decir, la pueden partir en la mitad y se generan dos mitades iguales y ya dijimos que el área total bajo la curva es 1, entonces ¿cuánto será el área que existe desde el valor más pequeño, que sería menos infinito, hasta el 0? Es decir, esta primera mitad, ¿cuánto mediría en cuestiones de probabilidad? Pues 0.5.
¿sí? 0.5 porque es la mitad. Y el otro 0.5 pues sería de 0 hasta infinito. ¿Sale? Entonces fíjense qué es lo que tenemos aquí. Si ustedes buscan el valor de 0, por ejemplo, menos 0.00, les dice que es 5. Bueno, 0.5, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores son áreas o probabilidades acumuladas. Desde el valor más pequeño que tenemos en la tabla, que es de menos 3.49, hasta el valor más alto, que sería 3.49. Todos estos son probabilidades acumuladas. Si se fijan, el valor más alto, 3.4 y 0.9, que representaría el 3.49, tenemos un área acumulada de 0.9998. Es decir, pues estaría abarcando casi toda el área debajo de la curva, porque pues casi da el 1. Bien, entonces de esta forma pues finalizaremos nuestro primer video tutorial referente a la distribución normal estándar. En el siguiente se va a explicar bien cómo se usa esta tabla, cómo se usa la fórmula de transformación o de estandarización para pasar una variable aleatoria x a una variable aleatoria z, y pues se explicarían ahí unos ejemplos para que ya se puedan calcular probabilidades. Esta parte fue únicamente la introducción y esta es una parte teórica. Entonces espero y hayan tomado apuntes.